Bueno, bien. Vamos a arrancar el día de hoy con la teoría de fideicomisos. El fideicomiso, ¿sí? Nosotros debiéramos verlo por normas internacionales. En realidad, como yo lo preparé, lo que vamos a hacer es verlo un poco por normas internacionales, ¿sí? Pero el grueso lo vamos a ver de cómo se debiera contabilizar más allá de la norma, ¿sí? O cómo nosotros debiéramos analizar la situación. Es decir, por normas internacionales se aplica la NIF 9, que ustedes la vieron conmigo, la NIF 10, la NIF 13, la NIC 39, la NIC 40, la NIC 41, ¿sí? Y complementariamente a eso nos vamos a guiar bastante por el informe 28 de aquel congreso que hubo de ciencias económicas, que se reúnen cada tanto y sacan estos informes analizando situaciones. Bueno, de ahí surgió que a esta figura del fideicomiso había que darle como una vuelta para lograr contabilizarlo. Porque ustedes saben que el fideicomiso es un contrato, ¿sí? Y el contrato de fideicomiso no está en general regulado, ¿sí? Sino que es un contrato que no es un alquiler, no es un instrumento derivado, no encaja dentro de leasing, no encaja en las figuras normales, sino que es una figura aparte, bastante descuidada por la normativa en general. Acá en Argentina lo trató una ley creada ya por el año fines de los 90, que lo incorporó al Código Civil, y después tuvo todo un cambio que introdujo el nuevo Código Civil y Comercial, que es un poco lo que hoy rige en Argentina. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que rige en materia internacional y vamos a ver después cómo debiera ser un poco la contabilidad. La contabilidad es igual en todos lados. Los problemas que ustedes se pueden encontrar son problemas de evaluación o de medición, y los problemas de evaluación o de medición ustedes lo van a resolver como ya lo vieron. O sea, no vamos a repetir acá la NIF 9, no tiene ningún sentido. Por eso, como no voy a repetir la NIF 9, que ya lo dije, cualquier cosa se repite en esa clase, lo ideal, me pareció a mí, fue ver otros conceptos, y por lo menos así lo armé yo esta parte, que es la que me toca. Bien, el fideicomiso, para que ustedes se den una idea, si tienen alguna duda me preguntan. Voy a contabilizar cuántos son 14. Somos 14, porque yo estoy dentro de los 14. El fideicomiso surge en el origen de los tiempos como algo que se da a título de confianza, ¿sí? Y les diría que es un tema apasionante para mí el fideicomiso. De hecho, en la bibliografía hay un texto que yo mismo escribí sobre fideicomiso, hay un artículo de 25 páginas, porque el fideicomiso viene a resolver un problema hoy en día, pero, como les decía, surge a raíz de un título de confianza en el pasado. Y le estoy hablando de hace 2000 años, más o menos, ¿sí? ¿Qué pasaba? Había gente que tenía tierra, ¿sí? Que en general eran los pudientes, ¿sí? Y había gente que trabajaba la tierra, que eran los que no eran los pudientes. ¿Está bien? ¿Qué pasaba? Los pudientes le daban, a título de confianza, esa tierra para que la trabajara, ¿sí? Ahí se creó la idea esta de fideicomiso, ¿sí? La palabra fideicomiso viene de esto, es una relación de confianza entre dos partes. ¿Qué pasa? Con el tiempo eso fue mutando, fue mutando, fue mutando, y nos encontramos en que hace 300 años, o tal vez un poco más, 400 años, ¿sí? Esta figura se empezó a usar para hacer transferencia de bienes, ¿sí? Que podían ser testamentarios, es decir, post-mortem, o simplemente cuando se cumpliera alguna de las condiciones del contrato. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía unos bienes, los daba en fideicomiso a alguien para que los administre. Si yo me moría, le iban a quien yo indicara en el contrato que le tenían que ir, y si no me moría, quedaban ahí hasta que se cumpla la condición del contrato, y en ese caso pasaban
a quién deberían pasar. Nuevamente a mí o a quien correspondía la propiedad. ¿Sí? Y además había una serie de distribución de beneficios y demás. Con el tiempo todo mutó. Hoy, en la actualidad, tenemos fideicomisos de garantía, de administración, de inversión, de construcción, agropecuarios, de financieros. ¿Sí? El fideicomiso financiero es diferente de todos los otros. ¿Está bien? Por eso no nos vamos a meter en el tema del fideicomiso financiero, porque nos tendríamos que meter más que nada en un tema de operatoria bursátil. ¿Sí? Pero para que ustedes tengan una vaga idea, el fideicomiso financiero lo que permite es acceder a títulos de participación de deuda. ¿Sí? Es decir, invertimos en un fideicomiso financiero, obtenemos un título de deuda del fideicomiso y en base a eso cobramos un interés por el capital que invertimos. Listo, cerramos ahí. Los otros fideicomisos son los fideicomisos más operativos y son los que se realizan por medio de los contratos. ¿Está bien? Entonces, el fideicomiso, ustedes ya lo habrán podido deducir de lo que vine diciendo, de lo que yo vine comentando. No tengo que hablar en la tercera persona del singular, la costumbre. De lo que vengo comentando, que el fideicomiso tiene dos principales usos. La protección patrimonial, que yo hago mucho hincapié en mi artículo, y la transmisión de la propiedad de los bienes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es un poco lo que planteo con el tema del fideicomiso? Hoy en día supónganse un empresario. ¿Sí? Un empresario pyme, que soporta el riesgo de su empresa con sus bienes propios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacíamos hace unos años, o estaba instaurado? Abrí una sociedad anónima, meté todos tus bienes, la sociedad es anónima, y la sociedad va a ser responsable hasta la participación del capital, y si la sociedad tiene algún problema, el riesgo lo asume la sociedad, y como es anónima, tu patrimonio no te lo pueden tocar. Eso se le recomendaba al empresario. Ahora, ¿qué pasa? En realidad, el empresario, el accionista de esa sociedad anónima, termina siendo de alguna forma solidario con la sociedad. ¿Por qué? Yo no vengo acá a dar derecho societario, pero ¿por qué? Porque por alguna razón los bancos, cuando vos pedís un préstamo en una sociedad anónima, te piden la manifestación de bienes de los accionistas y le hacen firmar una fianza. ¿Está bien? Entonces sí, la sociedad puede no pagar sus obligaciones, pero el banco va a ejecutar ese patrimonio del empresario. Entonces el empresario va a pagar con el patrimonio de su empresa y va a pagar con su patrimonio propio. Entonces, ¿dónde está la ventaja acá del fideicomiso? La ventaja del fideicomiso es que si el titular de los bienes, que es el fiduciante, transmite la propiedad fiduciaria de esos bienes al fideicomiso, ¿sí? Los sigue de alguna forma manteniendo bajo su titularidad, hay que ver lo que dice el contrato, pero desprende la propiedad de su patrimonio. Con lo cual, esos bienes, por cualquier problema que pueda tener el empresario o cualquier persona, ¿sí? No están bajo riesgo ante un litigio, sino que esos bienes van a formar parte del fideicomiso y es un patrimonio fiduciario totalmente separado del patrimonio del fiduciante, que en este caso es el empresario. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Una sociedad anónima, donde uno ponía ciertos bienes para financiar, para sustentar su operatoria, tenía que presentar balance, tenía que pagar todos los impuestos que hay, tenía que presentar facturación, tenía que llevar 8 libros, 7 u 8 libros. El fideicomiso es sencillo, simplemente se inscribe en AFIP, obtiene un quit, no está obligado a presentar balance, siempre y cuando no tenga una operatoria como similar a la de una empresa. No tiene que presentar una excesiva cantidad de declaraciones de impuestos, simplemente presenta bienes personales y declaraciones de ganancias, con lo cual se simplifica mucho la operatoria
y efectivamente están protegidos los bienes y el patrimonio del empresario. ¿Está bien? Esto está explicado largo y tenidamente en ese artículo que yo les dejé, que me pareció interesante que ustedes lo tuvieran al alcance para ahondar un poco más en lo que es el fideicomiso. Eso está visto desde otra mirada netamente financiera y práctica. ¿Sí? A mí no me sirve de nada sentarme acá y leerles la definición de fideicomiso si ustedes no se llevan una enseñanza referente a este tema, por lo menos. Espero en nosotros haberles dado alguna enseñanza, pero referente a este tema espero por lo menos haberles dado. Bien, hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta antes de empezar con el objeto, las definiciones y demás cuestiones teóricas? Que no sé mucho, pero... No. Entonces, el objeto del fideicomiso. Vamos a seguir la misma tesitura que teníamos, lo leo, lo explicamos. La teoría es cortita, ustedes ven que... ustedes ven que la... ¿Por qué no quiere andar? Ahí está. Ustedes ven que la cantidad de filminas no es gran cantidad como las otras, o sea, vamos a estar más relajados. ¿Sí? Bien. El informe 28 de la Comisión de Estudios de Contabilidad es, dentro del marco normativo, el único que provee evidencia sobre un objeto claro respecto de la contabilidad de fideicomisos, fuera de los objetivos particulares de cada NIF. En tal sentido, establece que es su fin fijar pautas generales para la registración, exposición y evaluación del fideicomiso. Es decir, a ver, yo me puse a fijar o a investigar cuál era el objeto de la contabilidad de fideicomiso, a ver qué es lo que estamos buscando para entender un poco qué es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Entonces sí, lógicamente, cada una de las NIF, la 9, la 10, la 13, la NIF 39, la 40, tienen su objetivo. Pero es más generalista y obviamente que aplica, seguramente, cada parte de cada uno de esos objetivos aplica al contrato de fideicomiso como tal. Pero el informe 28 de la Comisión de Estudios de Contabilidad, esta que se dan en aquel congreso, que también se los cargué como material, habla de registración, exposición y evaluación. Ustedes dirán, qué novedad, bueno, está bien, pero es para tenerlo bien presente, que lo que nosotros buscamos cuando vamos a contabilizar fideicomisos es tener una adecuada registración, ¿sí? Una adecuada registración, que no va a variar en lo que estamos haciendo localmente y lo que estamos haciendo internacionalmente. Exposición, que tampoco va a variar entre lo que se hace internacionalmente y lo que se hace localmente. Evaluación, que esa parte sí les va a cambiar porque ustedes van a tener que evaluar conforme a lo que indica la NIF. ¿Está bien? Pero evaluación, ¿qué es evaluación en fideicomiso? Si nosotros tenemos un fideicomiso agropecuario, la evaluación que queda dentro del fideicomiso va a ser de los productos agropecuarios. Ustedes tendrán que volver a ver contabilidad agropecuaria, a ver cómo estaban evaluando, con lo cual yo no voy a hablar de evaluación acá. ¿Está bien? Si ustedes están viendo un fideicomiso de construcción, bueno, tendrán que ir a la NIF de construcción para ver cómo dejar evaluadas correctamente las obras dentro del fideicomiso. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué se refiere con evaluación? Y por eso quiero hacer hincapié en esto. Se refiere con evaluación a la evaluación del fideicomiso, de la cuota del fideicomiso que va a quedar como cierre. Resumo. Cuando tenemos la contabilidad del fideicomiso, porque nosotros tenemos 4 contabilidades, 4 o hasta 5 contabilidades. La de cada una de las partes, la del fiduciante, la del fiduciario, la del fideicomiso y la de los beneficiarios o fideicomisarios. ¿Está bien? Y fideicomisarios. ¿Sí? Siempre y cuando sean personas distintas, que puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de contabilidad de fideicomisos, estamos hablando particularmente, en este caso, de la contabilidad del fideicomiso. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que vamos a hablar? Bien. La contabilidad del fideicomiso va a tener un asiento de apertura, donde ¿qué pasa en ese asiento de apertura? Ingresan los bienes fideicomitidos, ¿sí? Y se refleja un pasivo, un patrimonio neto, ya lo vamos a ver.
tiene las operaciones que tiene cualquier empresa, ¿sí? Cobro, pago, devengo gastos, perdón, devengo resultados, positivos o negativos, etc. Y llego al final a una liquidación del fideicomiso, donde distribuyo beneficios o constituyo reservas. Bien, esa es la evaluación del fideicomiso. ¿Qué depende de qué? Depende de un montón de evaluaciones, porque si yo no tengo bien valuados cada uno de sus componentes, si yo tengo un fideicomiso agropecuario, pero que también aplica contabilidad de construcción, porque de repente está construyendo, está haciendo una obra, ¿sí? Y yo no evalué bien la actividad agropecuaria y bien la actividad de construcción, la evaluación final del fideicomiso me va a quedar mal. ¿Está bien? Entonces, es muy importante llegar al cierre del fideicomiso con todo correctamente evaluado, porque de eso va a depender los resultados que le asignemos a cada uno de los beneficiarios o las reservas que debamos constituir conforme al contrato. La contabilidad del fideicomiso está sujeta al contrato, ¿sí? Diferente de las otras contabilidades. La contabilidad del fideicomiso sigue mucho lo que dice el contrato, porque no hay pautas fijadas que estén fuera del contrato. Como es un contrato a título de confianza, yo a título de confianza puedo contratar lo que quiera, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, en esas son las cosas que vamos a tener que tener un poco de especial atención para que queden bien evaluadas. ¿Alguna pregunta con el objeto del fideicomiso, de la contabilidad de fideicomisos? Bien, no habiendo preguntas, vamos a ver las definiciones, ¿sí? Fideicomiso. Esto lo vamos a ir haciendo medio rapidito porque las definiciones son definiciones, ¿sí? Vamos a explicar cada una de ellas, pero vamos a tratar de llegar a lo interesante del caso. Fideicomiso. Hay contrato de fideicomiso cuando un fiduciante, ya vamos a ver quién es el fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a un fiduciario, ¿sí? A un fiduciario, ojo, no se las transfiere al fiduciario para que las incluya en su patrimonio, sino que las transfiere al fiduciario para que éste las administre, simplemente. ¿Está bien? Se forma un patrimonio aparte, separado del fiduciante y del fiduciario. Quien se obliga a ejercerla, a ejercer esa propiedad, en beneficio del llamado beneficiario, ¿sí? Que se designa en el contrato. ¿Sí? El beneficiario se designa por contrato y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Entonces, ¿hay fideicomiso cuando existe un contrato donde una persona que es dueña de un bien se compromete, lo transfiere o se compromete a transferirlo ¿a quién? Al fiduciario, no a su patrimonio, sino que él se lo transfiere a título individual, ¿sí? Para que el fiduciario lo administre, es decir, ejerza esa propiedad fiduciaria del bien. ¿Está bien? ¿Para qué? Mientras ejerce ese derecho sobre ese bien a la administración, devengue resultados y se los distribuya o se los entregues a quien el contrato defina como beneficiarios. Y que cuando se cumplan las condiciones del contrato, que pueden ser cualquiera de las condiciones de extinción del contrato, ¿sí? O el vencimiento del plazo, que debe ser de 30 o 33 años, esas cosas puntuales después las vemos, pero yo no me voy a acordar si son 30 o si son 33. Después lo vemos bien. Tampoco le voy a preguntar si son 30 o si son 33, son más o menos. Se las entregue al fideicomisario. Que ahora también vamos a ver quién es el fideicomisario, ¿sí? Que me lo comí por lo que estoy viendo acá, venía después del beneficiario. Bien. Entonces, vamos a arrancar, y les canto el artículo que regula esto del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el 1666, que me lo anoté para que ustedes lo tengan. Bien, entonces vamos a ver cada una de las partes. ¿Sí? El fiduciante, ya ustedes me lo escucharon, es el dueño del bien, recuerden, es el empresario, es el
de repente cualquiera de nosotros puede ser que tiene más de un bien, tiene uno propio como bien de familia para que nadie se lo pueda ejecutar, y tiene otro y está preocupado porque se lo pueden ejecutar en cualquier momento. Entonces, ¿qué hace? Lo saca de su patrimonio y lo convierte en un patrimonio fiduciario. ¿Está bien? Es el dueño del bien que lo que quiere es protegerlo o transmitirlo o heredarlo a alguien. ¿Está bien? Es el titular de los bienes objeto de la transmisión fiduciaria. O sea, acá fideicomisos tiene mucho vocabulario propio, agrega mucho vocabulario a esto. ¿Está bien? Entonces, bueno, de a poquito lo vamos a ir teniendo. El fiduciario es a quien se le transmite la propiedad fiduciaria de los bienes y asume la obligación de cumplir con el mandato de gestión o administración que el mandato establezca, que el contrato establezca. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, imagínense ustedes, ¿sí? Y 4 personas más, ¿sí? O ustedes y 3 personas más. Y una mesa en el medio. ¿Está bien? Yo tengo este vaso de agua. Me siento un pastor evangélico, pero yo tengo este celular, ¿sí? Y le voy a transmitir la propiedad fiduciaria de este celular. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Transmito la propiedad fiduciaria de este celular, pero lo voy a poner sobre la mesa, no se lo doy a nadie. Ni al fiduciario, ni al beneficiario, ni al fideicomisario. Está acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a decir? El fiduciario, que va a ser una de las personas que está sentada acá en esta mesa, va a ser quien lo administre a este celular. ¿Es de él? No, por supuesto que no. Su contabilidad va a ser separada. Él va a contabilizar en su contabilidad gastos, comisiones que tengan que ver con su actividad de administración del fideicomiso. Pero las cosas que tengan que ver con este celular va a ser un gasto exclusivamente del fideicomiso, va a ser un gasto de lo que esté arriba de esta mesa. ¿Está bien? ¿Qué va a tener que hacer este fiduciario? Va a administrarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Todos los mensajes que lleguen a este celular, que van a ser los beneficios, digamos, se los va a remitir a los beneficiarios que también están sentados en esta mesa. Pero este celular, ¿se lo vamos a dar a los beneficiarios? No. Va a quedar apoyado sobre la mesa, no lo puede tocar nadie. ¿Sí? Y finalmente, cuando se termine el contrato, ¿qué va a pasar? Este celular, la propiedad de este celular, sí va a ir al fideicomisario que también está sentado en esta mesa. Ahí sí se lo entregamos al celular. ¿Está bien? Bien. Entonces, el fiduciario va a ser quien administre todo esto, quien reenvíe todos los mensajes que vayan llegando a este celular, salvo que haya algún mandato particular en el contrato que diga, mira, tales mensajes, los mensajes de tal persona, vos los tenés que dejar guardados y los entregás todos juntos al final. Salvo que se dé una cosa así, él va a ir haciendo esto. Bien, hablamos del beneficiario. Es quien recibirá los beneficios producidos por la gestión o administración de los bienes fideicomitidos. Entonces, el beneficiario es quien va a ser el receptor de todos esos mensajes. ¿Qué va a hacer en su contabilidad? En la medida en que el fideicomiso vaya devengando resultados y asignándoselos a la cuenta del beneficiario, el beneficiario en su contabilidad, siempre y cuando sea una empresa, si es una persona física, lo deberá reconocer en su declaración de ganancias o de bienes personales. ¿Sí? Pero siempre y cuando sea una empresa, deberá reconocer en su contabilidad el derecho a cobrar esos beneficios que le corresponden por contrato. ¿Está bien? Y me queda el fideicomisario, que no está en este listado, pero porque me lo comí yo, no porque no debiera estar, que es quien va a recibir la propiedad de esos bienes al terminar el contrato. Es el quien se va a llevar el celular cuando termine toda esta fiesta. Que se cumpla el plazo, que se muera el fiduciante, que, no sé, otros motivos de cesación del contrato. Pues pueden ser infinitas condiciones las que se den. ¿Está bien? No sé, que se cumpla la mayoría de edad del beneficiario, puede ser una de las condiciones.
Lo que tienen que tener en cuenta es que cualquiera de estas personas, ¿sí?, pueden ser la misma, salvo ¿cuáles dos? No. El fiduciario y el fiduciante no pueden ser la misma persona. Yo no puedo ceder mis bienes para yo mismo administrármelos, porque existe una relación a título de confianza. Yo, si no tengo la relación a título de confianza conmigo mismo, ¿está bien? Entonces, fiduciante, dueño de los bienes y beneficiario que los administra no pueden ser la misma persona. Hasta antes del Código Civil y Comercial de la Nación, el fiduciario tampoco podía ser beneficiario o fideicomisario. ¿Está bien? Después eso cambió y quedó con que el fiduciario puede ser beneficiario y fideicomisario de esos bienes. Cosa que se critica y cosa que está mal. Porque el fideicomiso pierde su objetivo con esa normativa. ¿Está bien? Se presta para el fraude. A ver, se presta para el fraude. Lisa y llanamente. El que lo administra no puede ser quien recibe los beneficios y quien reciba la propiedad de los bienes. ¿Está bien? Eso se cambió con el nuevo Código Civil y Comercial. Está muy criticado por la doctrina. No sé si va a cambiar en algún momento, pero hoy se puede. Ahora, los demás pueden coincidir. Yo, fiduciante, puedo ser beneficiario y fideicomisario. El fideicomisario y el beneficiario pueden ser la misma persona, o podemos indistintamente ser cada uno de nosotros. ¿Está bien? Lo que no puedo ser yo, fiduciante, es fiduciario. Y si el contrato no menciona, como yo en esta filmina, al fideicomisario, se presume que los bienes vuelven al patrimonio del fiduciante cuando se cumplan las condiciones de extinción del contrato. Hasta acá las partes. Objeto del fideicomiso. Son objeto del fideicomiso, en principio, los bienes muebles o inmuebles registrables. Adicionalmente, se acepta como objeto del contrato aquellos bienes no registrables que son posibles de ser individualizados. Por ejemplo, un piano o un reloj con su número de serie. A ver, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos en un fideicomiso? Nos vamos a encontrar un inmueble, ¿sí? Nos vamos a encontrar un auto, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener que hacer? Vamos a tener que ir a una escribanía y decirle al escribano, señor escribano, yo tengo este bien, lo quiero pasar al fideicomiso. El escribano va a pedir los informes de dominio, va a pedir las cédulas catastrales y demás, y va a iniciar el proceso de escrituración, porque esto se hace mediante escritura pública, por eso interviene un escribano, ¿sí? Y a título público, el escribano, que lo que va a hacer, va a decir, bueno, este bien, yo hago una escritura donde tal persona incorpora este bien al contrato de fideicomiso con esas condiciones y se crea un patrimonio aparte. ¿Sí? No se olviden que el fiduciante sigue siendo el dueño detrás del circo de los bienes. ¿Está bien? Lo único que no tiene es la propiedad, con lo cual nadie lo puede ejecutar. ¿Está bien? Y puede reservarse en el contrato alguna clausulita de extinción para que los bienes vuelvan fácilmente a su patrimonio. Pero bueno, eso tiene otro precio. Esa información tiene otro precio, ¿no? No forma parte de este curso, por lo menos. O un auto, ¿por qué? Porque son bienes registrables. Yo puedo ir al registro y decir que este auto que tengo a mi nombre lo voy a pasar a nombre del fideicomiso que tiene tanto. Ahora bien, ¿se pueden incorporar otros bienes al fideicomiso? Sí, se pueden incorporar otros bienes al fideicomiso. A ver, si yo quiero incorporar en el fideicomiso el cuadro que tengo colgado en la pared de mi casa, ¿sí?, que está firmado por Juan de los Palotes, y sí, yo pongo un cuadro firmado por Coso que tiene un dibujito, pero eso, ¿qué valor puede tener para el fideicomiso? Ninguno, ¿sí? Ahora, si yo de repente tengo el cuadro que estuvo ahora en las noticias, el de la Mona Lisa, y lo voy a incluir en el fideicomiso, y sí, lógicamente lo puedo hacer porque está individualizado y hay uno solo, y lo tengo yo en mi fideicomiso, ¿sí? Y además es el original, con lo cual hay cosas que es ridículo que estén en el fideicomiso y hay cosas que se pueden incorporar al fideicomiso. No les digo que pueden tener el cuadro de la Mona Lisa, pero pueden tener
tranquilamente un cuadro registrado de un autor reconocido, contemporáneo o no contemporáneo, como decía acá, un reloj con un número de serie. Recuerden que los relojes considerados joyas tienen números de serie. Los pianos, bueno, todas las cuestiones que pueden tener un número de serie, ¿no? Que puedan ser individualizados. Bien. Propiedad fiduciaria. Acá ya estamos hablando de cuál es el significado de esto que llamamos propiedad fiduciaria. Es un tipo de propiedad especial sobre los bienes fideicomitidos. El artículo 1703 del Código Civil y Comercial de la Nación habla de dominio imperfecto. ¿Está bien? Y está bien lo que dice el Código en este caso, porque habla de un dominio imperfecto. No es perfecto, ¿por qué? Porque en definitiva los bienes son de otra persona. Mientras no se cumplan las condiciones del contrato, los bienes son propiedad del fiduciante, ¿sí? Pero están bajo este dominio imperfecto llamado propiedad fiduciaria del fideicomiso, ¿sí? Y el artículo 1964 del Código Civil y Comercial de la Nación lo define como un dominio revocable que en los términos del artículo 1965 es sometido a condición o plazo resolutorios a cuyo cumplimiento el dueño debe restituir la cosa a quien se la transmitió. ¿Está bien? Entonces, ustedes fíjense, yo en el material les agregué el Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos que corresponden, hice todo el trabajo, así que quédense tranquilos que ustedes bajan el archivo y va a estar hablando de fideicomiso. ¿Qué es lo que dicen estos artículos? Que existe una potestad revocatoria del contrato por parte del fiduciante. Y sí, existe. Y si esa potestad se ejerce, todos los bienes vuelven al fiduciante y se acabó el fideicomiso. ¿Está bien? A ver, yo voy a hacer un fideicomiso testamentario, tengo, no sé, 70 años y 30 o 33 años que dura el fideicomiso, pienso que no voy a vivir, qué sé yo, no sé si voy a llegar hasta los 100 y pico. Entonces, ¿qué hago? Un fideicomiso donde recibo los beneficios, yo soy beneficiario de los bienes, pero el fideicomisario van a ser mis hijos cuando yo me muera. ¿Está bien? Ahora, cuando tengo 80, resulta que un hijo mío, no sé, me quiso suicidar. Bueno, entonces yo tengo la potestad ahí de decir, bueno, muchachos, este contrato de fideicomiso se terminó y hago otro y que la propiedad de los bienes vaya a Juan de los Palotes. ¿Sí? A esto me refiero con que tiene potestades testamentarias el fideicomiso. ¿Sí? Obviamente esto puede generar problemas, pero para ver un ejemplo absurdo. ¿Sí? Bien, patrimonio fiduciario. Es un tipo de patrimonio, ya acá no estamos hablando de la propiedad fiduciaria, sino que ya estamos hablando del patrimonio fiduciario, que es el patrimonio del fideicomiso. ¿Está bien? Es un tipo de patrimonio nuevo o distinto al de la persona humana o jurídica que lo constituye. O sea, es un patrimonio separado del mío. Yo tengo un inmueble, lo doy en propiedad fiduciaria, se constituye un patrimonio fiduciario, y ese patrimonio es un patrimonio nuevo, distinto al mío. Totalmente distinto a los fines jurídicos. Y relacionado con él o los bienes que constituyen el fideicomiso. Lógicamente están compuestos por ello. Este patrimonio permite salvaguardar los derechos del beneficiario o del fideicomisario sobre los bienes fideicomitidos ante la acción propia de los acreedores del fiduciante o del fiduciario. ¿Sí? Ustedes tengan presente que el fiduciario que administra, ¿sí?, es solidariamente responsable por su administración. ¿Está bien? Entonces, si a título personal el fiduciario que administra estos bienes hace algún lío que tenga consecuencias legales, tendrá que asumirlo con su patrimonio. Y si hace algún lío dentro del fideicomiso, el fideicomiso responde con esos bienes por las acciones del fideicomiso, ¿sí? Y el fiduciario tendrá que responder solidariamente por la administración que está llevando de esos bienes. Ejemplo. Yo doy en fideicomiso un edificio con departamentos.
y lo administra un fiduciario. El fiduciario lo administra, tiene que hacer el mantenimiento, tiene que vigilar la limpieza, pagar los impuestos. Bueno, resulta que un determinado día ese edificio explota la caldera y el edificio se viene abajo y hay un desastre. Bien. El fideicomiso, en definitiva, va a responder con su patrimonio fiduciario, que va a ser ese inmueble que tiene, o podrá tener alguna otra cosita, qué sé yo, un auto, o un dinero en una cuenta abierta a nombre del fideicomiso. Pero ¿qué pasa? Si el dinero que tiene el fideicomiso no alcanza para cubrir los gastos, el fiduciario que lo administraba va a tener que responder con sus bienes. ¿Por qué? Porque no hizo el mantenimiento que tenía que hacer sobre esa caldera y tuvo negligencia. Entonces está bien que sea solidariamente responsable por las acciones del fideicomiso, junto con el patrimonio del fideicomiso, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, lógicamente hay un riesgo en la actividad del fideicomiso, ¿está bien? Pero lo importante es que no está afectado por la actividad más riesgosa, que es la actividad del fiduciante, que es la que se quiere, por eso quiere proteger los bienes, ¿está bien? ¿Hay otros fines? Sí, hay otros fines. Los fideicomisos también se usan con fines comerciales, para loteos y para esas cuestiones. ¿Está bien? Para hacer departamentos desde el pozo. Que es complicado comprar un departamento en el pozo, un lote o un fideicomiso, porque el fideicomiso tiene estas características donde, según lo que diga el contrato, ¿sí? El fideicomiso se extingue. ¿Está bien? Bien. Bueno, así por ejemplo, efectuada la transmisión fiduciaria de determinados bienes por el fiduciante, su insolvencia posterior no habilita a sus acreedores a ejercer la acción sobre los referidos bienes, es decir, la insolvencia del fiduciante, siempre y cuando no exista un hecho preexistente. A ver, si yo tengo una causa judicial en curso y digo, uy, este juicio me está por salir mal, voy a sacar la propiedad de mis bienes y la voy a transformar en propiedad fiduciaria, y bueno, el juez tiene potestades de revocar esa acción porque se hizo con fines, no me acuerdo la palabra legal, pero se hizo con fines de perjudicar a la otra parte. ¿Está bien? Entonces eso se puede revocar. Cuando yo hago el fideicomiso con la intención de proteger, es intención de proteger ante eventualidades futuras, no pasadas. ¿Sí? Esto ténganlo presente porque hay quien lo quiere hacer y a veces no se puede. Extinción del fideicomiso. Conforme al artículo 1697 del Código Civil y Comercial de la Nación, el fideicomiso se extingue por, y acá tenemos una enunciación. El cumplimiento del plazo o la condición a que se ha sometido, o el vencimiento del plazo máximo legal, que yo no lo puse acá. La revocación del fiduciante, si se ha reservado expresamente la facultad. La revocación no tiene efecto retroactivo, ¿está bien? Yo no puedo decir revoco este contrato de fideicomiso, pero al año 2020. No, si lo revocas hoy, punto, no tiene efecto retroactivo. La revocación es ineficaz en los fideicomisos financieros después de haberse iniciado la oferta pública de los certificados de participación. Estos certificados de deuda que yo les decía una vez que salió al mercado, y ya el fideicomiso no se puede extinguir, ¿está bien? Pero bueno, esto es porque el mercado tiene sus propias normativas y sus propias cuestiones, ¿sí? O en los títulos de deuda de los que hablábamos. Cualquier otra causal prevista en el contrato. Por su lado, el artículo 1698 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que, producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario está obligado a entregar los bienes fideicomitidos al fideicomisario, que puede ser el fiduciante o el beneficiario, o los beneficiarios, o a sus sucesores, en el caso de que el fideicomisario o el fiduciante en su defecto estén fallecidos. A otorgar los instrumentos y a constituir las inscripciones registrales que le correspondan, es decir, toda esa tramitación la va a hacer el fiduciario
que lo administra, porque no solamente administra el fideicomiso, sino que va a administrar la disolución del fideicomiso. ¿Está bien? Hasta que efectivamente los bienes queden en cabeza de quien corresponda. Bien, y acá terminamos con las definiciones. ¿Alguna duda hasta las definiciones? Porque vamos a empezar a ver las clases de fideicomisos. No, sobre las definiciones no, pero ¿qué beneficio tiene el fiduciario en todo esto? El fiduciario cobra un honorario por la administración. Ah, ok, ok. ¿Sí? Yo soy fiduciario de fideicomisos. ¿Sí? Me dedico a eso. Y bueno, cobraré un honorario al fideicomiso tal de administración, al fideicomiso tal de construcción, al fideicomiso tal de agropecuario o de inversión. ¿Sí? Yo voy cobrando honorarios por administrar lo que a mí me den en fideicomiso. Y obviamente llevaré una contabilidad separada de cada uno de ellos, con impacto en mi contabilidad por las obligaciones que yo asuma por ese fideicomiso. Pero eso ya lo vamos a ver. ¿Sí? El que administra cobra honorarios. Hay casos, yo, persona física, tengo un inmueble que quiero proteger y lo pongo en fideicomiso. ¿Voy a contratar un fiduciario que me cobre un honorario para eso? No, probablemente le diga a mi hermana, digo, che, ¿te puedo poner como fiduciaria del fideicomiso mío? Lo único que tenés que hacer es cobrar los alquileres, emitir la factura. ¿Qué le voy a pagar? ¿Un honorario a mi hermana? No, ni en pedo. Con perdón de la palabra. Pero no voy a pagarle a mi hermana por algo que me está haciendo porque es mi hermana. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué voy con esto? Acá está el tema del título de confianza. Yo le doy los bienes a mi hermana a título de confianza para que ella los administre. ¿Sí? Como su actividad no es administrar fideicomiso, no me va a cobrar ningún honorario a mí. ¿Está bien? Pero bueno, hay empresas que se dedican a administrar fideicomisos. ¿Está bien? O los constituyen, los hacen. Hay bancos que se administran fideicomisos que ellos mismos arman. ¿Está bien? Bien, clases. Traslativo de dominio. Traslativo de dominio. Produce la transmisión definitiva del bien a favor del fideicomisario al cumplirse la condición o plazo del contrato. ¿Sí? Que es un fideicomiso simple donde yo lo que hago es transmitir la propiedad de los bienes simplemente para que se transmitan, cuando se dé alguna cuestión, la propiedad a otra. ¿Es testamentario? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un fideicomiso para transferir una cierta cantidad de fondos, voy a transferir, no sé, $1.000.000, ¿sí? Que es algo que puedo transmitir al fideicomiso porque se hace por transferencia bancaria, se hace todo sin problemas, no hay que registrar nada, pero hago un contrato de fideicomiso donde el escribano en escritura pública certifica que a ese fideicomiso yo le estoy sacando de mi patrimonio y estoy poniendo en propiedad fiduciaria $1.000.000. ¿Por qué? Porque defino en el contrato que alguien me tiene que prestar un servicio por determinada cantidad de años, ¿sí? Y al cumplirse esa condición, ese $1.000.000 va a ir a esa persona. Mientras tanto, ese $1.000.000 va a ir trabajando, todo lo que quiera. Ahora, el contrato deberá tener ciertas características para que la otra persona tenga, de alguna forma, una certeza de que va a recibir eso cuando termine el trabajo, que es lo que dice el contrato. ¿Está bien? Y si se comprueba que no hizo el trabajo, volverá a mi patrimonio ese $1.000.000. ¿Es testamentario? No, no es testamentario. Simplemente estoy haciendo una traslación de dominio de un bien cuando se cumple una condición. Por un tema de seguros, el fiduciante transmite el monto indemnizatorio al fiduciario, normalmente una entidad financiera, para que éste lo administre en beneficio de un tercero, cónyuge, que puede o no existir al momento de la celebración del contrato del fideicomiso, de que es personas por nacer, que no sé en qué quedó el concepto de personas por nacer, pero personas por nacer, ¿sí? Que son las personas que no existen al momento de celebrar el contrato.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo armo un fideicomiso donde transfiero fondos, también como les decía, pero con fines de seguro. Es decir, si se da alguna de las condiciones que alguna de las personas que trabaja conmigo tiene un accidente, bueno, ese fideicomiso tiene fondos que se están administrando para proveer un seguro a aquellas personas dependientes o a quien la persona que estaba trabajando conmigo y tuvo un accidente pueda cobrar unos fondos o un resarcimiento en forma de seguro, ¿sí? Como forma de seguro. O lo puedo armar de otra forma, para un hijo, para un esposo, para quien corresponda, ¿está bien? Testamentario, que este ya lo hablamos. El artículo 1699 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que el fideicomiso testamentario debe cumplir lo normado en el artículo 1667. Esto lo tuve que armar un poquito. Es decir, el contrato debe contener la individualización de los bienes objeto del contrato. En caso de no resultar posible la individualización, a la fecha de celebración del fideicomiso, debe constar la inscripción de los requisitos y características que deben reunir los bienes. Es decir, si no están los bienes al momento de celebrar el contrato, pero hay un compromiso de incorporarlos, el contrato deberá reflejar la característica que esos bienes deben tener, ¿sí? Para poder ser incorporados al contrato cuando llegue el momento. La determinación del monto que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso, en su caso, o sea, no sé. La determinación del modo, perdón, leí mal. La determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso. Es decir, yo incorporo bienes, no me cerraba esto de monto. Bienes, yo introduzco un auto al fideicomiso. Bueno, ¿de qué modo yo voy a incorporar otros autos? ¿Está bien? Eso puede ser una cláusula del fideicomiso. ¿Qué características deben tener? A ver, voy a incorporar al fideicomiso que tiene, no sé, que los autos están usados para una agencia de taxi, voy a usar autos modelo 60 y no, tienen que tener ciertas características. Por eso, el modo y las características que deben tener los bienes que voy a incorporar. El plazo o condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria, la identificación del beneficiario o de la manera de determinarlo conforme al artículo 1671. Es decir, si yo no identifico a un beneficiario en particular, la forma de determinarlo. ¿Sí? Esto de, no sé, yo soy solo. Armo un fideicomiso para que los beneficios le vayan a tal institución. Y si esa institución deja de existir, que le vayan a otra. O que si deja de existir, bueno, que vaya a una institución que tenga estas características, que se dedique a hacer esta obra. ¿Está bien? El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, con indicación del fideicomisario, a quien debe transmitirse, o a la manera de determinarlo conforme al artículo 1672. ¿Está bien? Lo mismo que el beneficiario. Determinar el fideicomisario. ¿Está bien? Que el fideicomisario es una paradoja, el fideicomisario. La figura del fideicomisario es una figura nueva, que la normativa americana, americana me quiero decir, ¿cómo les digo? Latinoamericana, mejor dicho, porque si no pareciera que fuera de Estados Unidos, incorpora a sus legislaciones, ¿sí? La figura esta del fideicomisario. A alguien se le ocurrió que había que determinar quién era el que iba a recibir los bienes. Antes era el beneficiario cuando lo decía el contrato o el fiduciante cuando nadie lo decía. Pero después se instauró esta figura de fideicomisario. Y el Código Civil y Comercial, el Código Civil anterior lo tomó y el Código Civil y Comercial lo mantiene. Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo. Esto es muy importante. Si cesa. ¿Sí? O sea, no me gusta o me peleé con el fiduciario que administra los bienes de mi fideicomiso. Bueno, el contrato tiene que prever la forma de sustituirlo, porque yo no voy a tener a alguien donde ya no existe un título de confianza, que es la base del fideicomiso. ¿Está bien? Además,
El artículo 1668 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que el fideicomiso no puede durar más de 30 años. Bueno, esto de 30 o 33 ya se resolvió. 30 años desde la celebración del contrato, excepto que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, caso en el que puede durar hasta el cese de la incapacidad o la restricción de su capacidad o su muerte. Esto es importante, porque el contrato de fideicomiso puede durar 30 años, pero si el beneficiario es declarado incapaz, es un incapaz o lo que fuera, el contrato de fideicomiso se va a extender hasta que esta persona recupere la sanidad, hasta que se restituya su capacidad o hasta que se muera. ¿Sí? ¿Por qué? Para evitar el fraude, porque está bien, listo, perfecto, se declaró incapaz a esta persona, ya no está más el fiduciante, ¿sí? Obviamente vamos a extinguir rápidamente todo esto con algún fin oculto, ¿sí? No, en pos de la protección de ese incapaz, lo que se hace es que esa figura fideicomiso prevalezca más allá de su plazo legal, ¿sí? Si se pacta un plazo superior, se reduce al tiempo máximo previsto de 30 años, ¿sí? Si no habiendo esta incapacidad. Cumplida la condición o pasados 30 años, desde el contrato sin haberse cumplido, cesa el fideicomiso y los bienes deben transmitirse por el fiduciario a quien designe en el contrato, cosa que ya sabemos. No voy a abundar más en eso. A falta de estipulación, debe transmitirse al fiduciante o a sus herederos. ¿Está bien? Es decir, lo que les comentaba un poco hoy. Cuando termina el fideicomiso, sea por el plazo, sea por la condición, sea por lo que sea, le vamos a transferir la propiedad al fideicomisario. Si el fideicomisario no está, se lo vamos a transmitir al fiduciante. Si el fiduciante tampoco está, porque también se murió, se lo vamos a transmitir a sus herederos. Cuando se trate de fideicomisos testamentarios, y esto resaltado, el plazo cuenta desde la muerte del fiduciante. ¿Sí? O sea, si el fideicomiso es testamentario es porque alguien se tiene que morir, en este caso el fiduciante. Si el fiduciante se muere, listo, ya está. Desde ahí se empiezan a contar los plazos. Esto tiene que ver con los plazos. Finalmente, el artículo 1700 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que es nulo el fideicomiso constituido con el fin de que el fiduciario esté obligado a mantener o a administrar el patrimonio fideicomitido para ser transmitido únicamente a su muerte a otro fiduciario de existencia actual o futura. ¿Sí? Vamos a leer esto de vuelta, despacio. El artículo 1700 establece que es nulo el fideicomiso constituido con el fin de que el fiduciario esté obligado a mantener o administrar el patrimonio fideicomitido para ser transmitido únicamente a su muerte a otro fiduciario. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy fiduciante y le doy los bienes al fideicomiso, los administra un fiduciario. Si el contrato establece que ese fiduciario es sin eterno, o sea, se muere y recién ahí viene otro, ese fideicomiso, el contrato de fideicomiso es nulo. ¿Por qué? Porque yo me tengo que reservar un derecho o un mecanismo para reemplazar a ese fiduciario. Porque el fiduciario no se puede eternizar en eso y que nadie lo toque, por contrato. No, eso no puede pasar. Bien. Hasta ahí el fideicomiso testamentario. Vamos a pasar al fideicomiso de garantía. Se da cuando una persona adquiere una obligación de cumplimiento futuro y ofrece, como garantía, en fideicomiso sus bienes, con instrucciones al fiduciario para que, en el caso de incumplimiento, proceda a la venta de los bienes y paga al acreedor el producto de ella. Entonces, a ver, yo tomo un préstamo porque me conviene, por tasa, por lo que sea, porque tengo la guita para pagarlo, y pongo una parte de ese dinero en fideicomiso. ¿Para qué? Para que en el caso de que yo no cumpla con ello, el fiduciario ejecute ese fideicomiso y cancele mi deuda. Pero mientras tanto yo me financié a una tasa más barata si quieren y tengo una guita ahí invertida que me genera una rentabilidad. De administración o de inversión. Transmite el objeto del fideicomiso para que el fiduciario lo administre, ya sea en beneficio del propio fiduciante o de un tercero. En este caso, el fiduciante sería el beneficiario, ¿no? Siempre y cuando no sea un tercero.
Financiero, se da cuando el fiduciante reviste el carácter de entidad financiera o es una sociedad específicamente autorizada por la Comisión Nacional de Valores como fiduciario de fideicomisos financieros, y los beneficiarios son los titulares de los certificados de participación, los que pusieron el dinero, o de títulos representativos de deuda garantizadas por el fideicomiso. Y queda el fideicomiso inmobiliario, que se da cuando el fiduciario recibe del fiduciante un inmueble con el fin de administrarlo o desarrollar un proyecto de construcción y venta de unidades construidas. ¿Sí? Bien, hasta ahí las clases, y ahora vamos a ver un poquito, antes de arrancar con el tratamiento contable, la normativa aplicable. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Guarden un segundito que me quiero... No quedaba bien que me suenen las narices de esa forma. Bien. Normativa aplicable. Principales pronunciamientos aplicables. A ver, esto yo lo encontré, me pareció muy didáctico. Voy a decir la fuente porque esto es algo que yo tomé de otro lado, y la fuente es de un congreso de fideicomisos latinoamericano, el congreso número 25 particularmente, que se celebró en Lima, Perú, en el año 2016, y que el disertante fue Marcelo Bastante, ¿sí? Quien con buen criterio armó esto que nos facilita mucho saber qué normativa tenemos que aplicar. Entonces nosotros tenemos fideicomisos que contienen el fiduciante, el fideicomiso y el beneficiario. Ustedes fíjense que todavía acá, en Perú, aparentemente, no sé si alguna de las otras habla, me parece que no, porque esto no quiere... no. Fíjense que en Perú no se habla de fideicomisario, ¿sí? Entonces, el fideicomisario es un invento de un poquito más abajo, de nuestro, de poner algún país limítrofe. Entonces, nos da esto de, che, ¿quién tiene que aplicar qué normativa? ¿Sí? Entonces, cuando pasamos ahora sí a ver el fiduciante, le llaman ellos fideicomitente, pero es lo mismo, nos dice que en términos de evaluación, el fiduciante va a aplicar la NIC 39 y la NIF 9 que ya vimos, ¿sí? Para transferencia y evaluación. Y para consolidación, en el caso de que el fiduciante deba consolidar sus estados contables, estamos hablando de una persona jurídica, va a usar la NIF 10, que ustedes ya debieron ver, no sé con quién. ¿Está bien? Ahora bien, el fideicomiso, que lo voy a dejar para el último, el beneficiario, a los fines de la evaluación y de la transferencia que haga de bienes, incorporación o baja de bienes, va a aplicar NIC 39 y NIF 11, ¿sí? Va a aplicar, en el caso de que deba consolidar, la NIF 10, y cuando se trate de la aplicación de evaluación por valores razonables, ¿esto a qué les hace acordar? A fideicomisos agropecuarios. Cuando apliquen valores razonables, porque están en casos de fideicomisos agropecuarios y estén evaluando un producto agropecuario o, no sé, un activo biológico con el mercado activo, ¿qué es lo que van a hacer? Que van a aplicar valores razonables. Entonces van a usar la NIF 3. Bien. Ahora, cuando hablamos del fideicomiso, tengan presente que para lo que es transferencia de bienes y evaluación, siempre NIF 9, NIC 39. ¿Sí? Para propiedades de inversión van a usar la NIC 40.
Para agricultura van a usar la NIC 41 y para valores razonables la NIF 13. Esto está muy relacionado con la NIF 41. La NIF 41 y la NIF 13 están muy relacionadas. ¿Está bien? Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. En definitiva, todas las partes, tanto el fiduciante como el beneficiario, como el fideicomiso, van a usar para evaluación NIF 9. Van a usar para la determinación de los valores razonables NIF 13. ¿Sí? El fiduciante no, porque no va a evaluar nada, valor razonable que tenga que ver con el fideicomiso, por eso es el primero que no le corre. Y van a tener que usar, en el caso del fideicomiso, cuando sea un fideicomiso agropecuario, NIC 41 y NIC 40 cuando se trate de propiedades destinadas a la inversión. ¿Sí? Bien. Eso respecto de la normativa aplicable. Y ahora sí, vamos a entrar al tratamiento contable, que yo acá hice un tratamiento contable que es una mezcla, un poco de todo. Yo no voy a repetir la NIF 9, ni la NIC, porque ya lo dije, no tiene sentido que lo volvamos a explicar cómo evaluar por NIF 9. ¿Sí? Cómo se evalúan los contratos de activos y pasivos financieros, se evalúan estos contratos. ¿Está bien? Tratamiento contable. El tratamiento contable de cada fideicomiso va a depender en todos los casos de las características del mismo respecto de su clase. Ya vamos a ver qué es la clase. Y además de las particularidades que se describan en el cuerpo del contrato en forma puntual. O sea, de cada una de las cosas que diga el contrato, como ya lo vimos. Esto no es nada más de lo que ya vimos. Es por ello que, para facilitar la tarea, al inicio debe establecerse si existe realmente la necesidad de que el fideicomiso presente estados financieros en forma separada, que ya vamos a ver cuándo existe la necesidad. ¿Y qué características debe tener? Por su lado, cada parte integrante del contrato deberá reconocer en sus propias contabilidades los derechos y las obligaciones que del mismo se desprenden. Bien. ¿Todo el mundo va a llevar contabilidad? No. Van a llevar contabilidad aquellas personas que intervengan y sean personas jurídicas. Las personas físicas no llevan contabilidad. Las personas jurídicas que llevan contabilidad, libros y además tienen que presentar estados contables. Ahora, el fideicomiso debe presentar estados contables solamente cuando sea necesario. Por lo tanto, si no va a presentar estados contables, no va a llevar contabilidad. Entonces, el tratamiento contable es específicamente para las personas jurídicas que sean fiduciantes, beneficiarios, fideicomisarios o fiduciarios, de vuelta, que sean personas jurídicas, o para fideicomisos que tengan la necesidad, por su operatoria, de presentar estados contables. No es para todo el mundo. ¿Sí? Con el fin de lograr reflejar la realidad económica del fideicomiso, de la forma más objetiva posible, debe analizarse que existen dos formas de transmisión fiduciaria, con contraprestación y sin contraprestación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo voy a transmitir la propiedad fiduciaria a cambio de algo, ¿sí? O la voy a transmitir a cambio de nada. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué son cada una de estas cosas, porque ustedes se estarán preguntando, pará, entonces, ¿qué es medio comercial? Si yo voy a transferir los bienes y me van a pagar que los estoy vendiendo, no. Ahora vamos a ver a qué se debe esto. Bien, transmisión fiduciaria con contraprestación. Con contraprestación, que es la más larga. ¿Sí? La vamos a ir viendo de a poquito. Bien. Este tipo de transmisión fiduciaria se da cuando el fiduciante cede la propiedad fiduciaria con el objeto de recibir una contraprestación en dinero o en especie,
Cuando este es el caso, el fiduciante deberá registrar la operación como si se tratara de una venta, toda vez que se transfiera en forma efectiva el control de los bienes fideicomitivos. ¿Está bien? Bien. Yo les dije recién que no estábamos hablando de una operación de venta, pero el fiduciante lo va a tratar como una venta, a los fines de la baja del bien. ¿Sí? No va a registrar una venta en su contabilidad, sino que a los fines de la baja del bien, lo va a tratar como una venta. ¿Está bien? Entonces, vamos por partes. Se da la transmisión fiduciaria con contraprestación cuando el fiduciante cede la propiedad fiduciaria con el objeto de recibir una contraprestación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el fiduciante además es beneficiario. Porque la única forma de que el fiduciante transmita los bienes y reciba una contraprestación en dinero o en especie, es que sea beneficiario. ¿Está bien? Y cuando este sea el caso, el fiduciante deberá registrar la operación como una operación de venta. Es decir, ¿qué va a hacer en su contabilidad? Va a dar de baja el bien, va a dar de baja el bien, y ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer el fideicomiso. Pero cuando una persona, en este caso el fiduciante, persona jurídica, no empresa, vende un bien, lo da de baja de su contabilidad. A eso se refiere la normativa. De no existir transferencia de control. ¿Sí? Yo transmito los bienes, pero no transmito el control. Yo transmito el edificio con departamentos, pero lo sigo de alguna forma controlando yo, quién entra y quién sale del edificio. ¿Sí? De no existir esa transferencia de control, los bienes deberán permanecer contabilizados en los estados financieros del fiduciante, siempre que se trate de una empresa, ya lo dije, o en su manifestación de bienes cuando se trate de una persona humana. La transmisión fiduciaria de los bienes deberá informarse detalladamente en notas. Es decir, a ver, si yo cedo el bien a cambio de una contraprestación, voy a recibir los beneficios de esos alquileres. Pero yo sigo decidiendo quién vive y quién no vive en ese departamento, yo no transferí el control. Si yo no transferí el control, quiere decir que además me voy a reservar el derecho de ser fideicomisario. Con lo cual, ese bien yo no lo voy a dar de baja en mi contabilidad, porque es un indicio de que yo no estoy haciendo una operación similar a una venta. ¿Está bien? Y esa situación la voy a informar en notas. Que esa propiedad sobre ese bien es una propiedad imperfecta, es una propiedad fiduciaria, ¿sí? Sobre la cual yo tengo un derecho. Bien, y ahora, para adentrarnos un poquito más en esto, bueno, esta es la que hablaba del control, perdón, me olvidé de paso. Ahora vamos a hablar, particularmente, entrar un poquito en lo que veníamos hablando. Transmisión fiduciaria que se asimila a una venta, no es una venta. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué es lo que hace cada uno en esto. Bien, a los fines de reflejar la transmisión fiduciaria como una operación de venta en la contabilidad del fiduciante, deben darse los siguientes requisitos. El fiduciante transfiere al fideicomiso los beneficios económicos futuros que producirán los bienes fideicomitidos, y siempre que el fiduciante no se reserve el derecho de recuperar la propiedad de los bienes. En otras palabras, es importante esto, el fiduciante no debe ser ni beneficiario ni fideicomisario. ¿Está bien? Entonces, una de las condiciones es que el fiduciante no sea ni beneficiario ni fideicomisario en esta operación. ¿Sí? Además, si el fiduciante se reserva el derecho, al igual, se reserva el derecho de igualar la oferta de un tercero para recuperar los bienes fideicomitivos, tampoco podrá considerarse la existencia de una operación de venta. Es decir, a ver, primero, el fiduciante no puede ser fideicomisario. ¿Sí?
Segundo, el fiduciante no se puede reservar el derecho de recuperar los bienes. Tercero, el fiduciante no se puede reservar el derecho de igualar la oferta que alguien haga por los bienes en el caso de que el fideicomiso los decida vender. ¿Está bien? Porque tiene la potestad, el fideicomiso, de vender los bienes. 2. El fiduciante transfiere al fideicomiso los bienes en propiedad fiduciaria, pero retiene la obligación de asumir las pérdidas que los bienes fideicomitidos generan. Deberá realizar las previsiones del caso, estimaciones razonables, considerando las pérdidas y gastos relacionados con los bienes. Cuando las estimaciones no puedan considerarse razonables o fundamentadas, se considerará que no existe una operación de venta. En otras palabras, el riesgo de la operación. ¿Sí? Bien. El fiduciante transfiere los bienes, ¿sí? Pero se reserva el derecho de hacerse cargo de algunos, como dice acá, para leerlo textual, algunas pérdidas relacionadas con la propiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando en el momento en el que lo transfirió, había una previsión razonable de que iban a estar esas pérdidas y por contrato las asumió. ¿Sí? Si no existe una justificación de esas previsiones, ¿sí?, se va a considerar que no existe transferencia del bien con control, además. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta operación no se va a asimilar a una operación de venta. ¿Por qué? Porque no va a tener riesgo. ¿Está bien? No hay un riesgo determinado. Entonces recuerden esto. Primero, el fiduciante no puede ser fideicomisario. Segundo, el fiduciante no puede, la actividad no puede no tener riesgo. Tiene que haber un riesgo en esa operación. ¿Está bien? Tercero, el contrato del fideicomiso no obliga al fiduciante a recuperar los bienes fideicomitidos. No obliga al fiduciante a recuperar los bienes fideicomitidos, o de hacerlo corresponde el rescate por un cupón poco significativo. Es decir, a ver, el contrato no obliga a nadie, o no lo obliga particularmente al fiduciante o a los fiduciantes a recuperar los bienes. Y cuarto, la transmisión fiduciaria del bien no se realiza como garantía de obligación, o sea, no se trata de un fideicomiso de garantía. Estamos frente a un fideicomiso cualquier, distinto de un fideicomiso de garantía que tiene otro fin, o financiero, que también tiene otro fin. Bien. En la contabilidad del fiduciante, todo esto que veníamos leyendo, que es mucho texto, pero yo se los resumía en acá, así que ustedes no tengan problemas con esto, porque acá les dije, el fiduciante transfiere los beneficios económicos futuros sobre los bienes y no se reserva el derecho de recuperarlos. El fiduciante transfiere los bienes, pero se reserva la obligación de asumir las pérdidas estimadas de dichos bienes. El fiduciante no está obligado por contrato a recuperar los bienes, el fiduciante no encubre una operación de garantía. ¿Sí? Este es el resumen de todo eso que leí, que es un bodrio, que se los leí textual de cómo lo dice el informe, pero este es el resumen que en definitiva ustedes tienen que saber. En la contabilidad del fiduciante, cuando se trate de una persona jurídica, deberá registrar la transmisión fiduciaria de los bienes fideicomitidos, computando su baja y registrando como contrapartida en el debe los activos recibidos como contraprestación, dinero, créditos por cobrar y demás. Y en los casos en que la transmisión se efectúe por un valor diferente al valor de libros, la diferencia deberá computarse con impacto en resultados del ejercicio que corresponda y en forma conjunta con las pérdidas y gastos previsionados oportunamente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? A ver, yo tengo un inmueble en mi contabilidad, yo fiduciante. Se lo voy a dar en fideicomiso, perfecto. Y voy a cobrar algo a cambio, pero todavía no lo cobré. ¿Qué voy a hacer en mi contabilidad? Voy a hacer, no sé, beneficios del fideicomiso fulanito a cobrar a inmueble. Lo di de baja de mi contabilidad, listo, se acabó el inmueble. Y si lo venía depreciando, doy de baja la depreciación como consecuencia de la baja del principal, doy de baja la cuenta acceso. Ahora, ¿qué pasa?
Yo tengo en mi contabilidad valuado el bien totalmente depreciado. Supongo que es un auto que tiene 10 años, está totalmente depreciado y lo tengo valuado en 0. Pero lo tengo en mi contabilidad. O con un valor residual ínfimo, pongámosle, no sé, 100.000 pesos. Y lo transfiero en fideicomiso. El fideicomiso se lo tengo que transferir al valor corriente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener una diferencia porque voy a tener que darle al fideicomiso un bien, ¿sí? Por, no sé, 1 millón. Yo voy a tener derecho sobre ese millón, que es lo que voy a contar, fideicomiso tanto, 1 millón, pero voy a estar dando de baja, ¿sí?, de mi contabilidad, un rodado totalmente amortizado por 100.000. ¿Qué pasa con la diferencia de los 900.000? Bueno, es un resultado por tenencia. ¿Está bien? Es un resultado que debo reconocer en mi ejercicio. Deberé pagar ganancia, porque en este caso es una ganancia, pero puede ser una pérdida. ¿Está bien? Eso es lo que dice cuando el valor en libros difiere, yo tengo que reconocer inmediatamente el impacto en resultados. Lo puedo reconocer antes de la baja del bien o después de la baja del bien. Esto siempre que estemos en presencia de una operación de venta. De venta. ¿Sí? Porque ahora vamos a ir a la contabilidad del fideicomiso. En la contabilidad del fideicomiso, los bienes fideicomitidos deberán activarse por el valor indicado en el contrato o en su defecto conforme a los criterios de medición establecidos en la NIF 9. Recuerden que por regla general, un bien o un activo no puede valer más que su valor recuperable. ¿Está bien? Con lo cual, entiendo yo, que será el valor que dice el contrato o el valor de la NIF 9, de los dos el mayor, ¿sí? Que va a ser su valor recuperable. Como contrapartida, deberá registrar una cuenta que mejor refleje la realidad económica referente a los compromisos que el fideicomiso asuma con sus acreedores. ¿Está bien? Beneficiarios y fideicomisarios. Conforme a las características del caso, tal situación será imputada a una cuenta de pasivo o del patrimonio neto. Posteriormente, todas las transacciones que se realicen con motivo de los bienes fideicomitidos deberán imputarse en la contabilidad del fideicomiso. Está bien, todos los alquileres que después se devenguen, los movimientos de banco, todo lo demás que tenga que ver con este bien, y los movimientos de efectivo, se van a contabilizar en la contabilidad del fideicomiso. Ya nos olvidamos de la contabilidad del fiduciante, que lo único que hizo fue dar de baja ese bien. ¿Está bien? Ahora, ¿cuándo el fiduciante no sea, cuando el fiduciante no sea beneficiario fideicomisario, cuando la actividad tenga un riesgo, ¿sí? Cuando la actividad tenga un riesgo. Y alguna otra cosa más. Cuando la actividad tenga un riesgo. Me olvidé las condiciones, no las tengo anotadas. Riesgo de la operación. Cuando el fiduciante, son 3. Cuando el fiduciante no es beneficiario, cuando el fiduciante no es fideicomisario, y cuando la actividad tiene un riesgo, el fideicomiso va a contabilizar un patrimonio neto. Va a contabilizar un patrimonio neto. Es una cuenta de patrimonio neto. Cuando se dan las otras situaciones, de las que no dije, el fideicomiso va a registrar un pasivo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque supónganse que el fiduciante es fideicomisario. Los bienes van a volver al patrimonio del fiduciante, con lo cual el fideicomiso termina teniendo un pasivo. Si la actividad no tiene riesgo, en vez de tener un patrimonio neto que afronte ese riesgo, el fideicomiso va a tener un pasivo con el fiduciante. ¿Sí? Entonces, cuando el fiduciante no es beneficiario, no es fideicomisario, y además la actividad tiene un riesgo,
la contrapartida del fideicomiso, del asiento de constitución del fideicomiso, va a ser un patrimonio neto. Bien. Transmisión fiduciaria con contraprestación, pero en este caso transmisión fiduciaria que no se asimila a una venta. Cuando no se trate de una operación de venta por parte del fiduciante, deberá procederse de la siguiente forma. En la contabilidad del fiduciante, se deberá proceder a la reclasificación contable de los bienes fideicomitidos con impacto en una cuenta que refleje la realidad de la operación, considerando además el impacto contable de los activos y pasivos relacionados. Es decir, en el ejemplo de hoy, en vez de dar de baja el fideicomiso, el inmueble, yo lo que voy a hacer es una reclasificación contable, donde hago inmueble en fideicomiso a inmueble. Sigo teniendo la propiedad fiduciaria de esos bienes. ¿Está bien? Pero el inmueble salió de mi contabilidad y pasó a llamarse inmueble en fideicomiso, donde esa cuenta de alguna forma está reflejando el derecho que yo tengo sobre ese inmueble. Porque no se trata de una operación de venta, ¿sí? O asimilable a una operación de venta. Tal es el caso, por ejemplo, de un fideicomiso de garantía con un inmueble. El inmueble deberá ser reclasificado contra una cuenta del tipo inmueble en fideicomiso de garantía dentro del activo. Y por su lado, la cuenta préstamo a pagar en el pasivo. ¿Está bien? Es una cuenta que vamos a tener que tener. Posteriormente, todas las transacciones que se realicen con motivo de los bienes fideicomitidos deberán imputarse en la contabilidad del fiduciante. Ojo con esto. Conforme a la información recibida por el fiduciario, por ejemplo, cobros, pagos relacionados con la gestión del inmueble. Entonces, en este caso sí, toda la registración contable corresponde que se realice en la contabilidad del fiduciante. ¿Sí? La contabilidad del fideicomiso. Al inicio no deberá registrarse ningún impacto contable. ¿Por qué? Porque el fideicomiso no va a recibir ningún inmueble, porque estamos hablando de un fideicomiso del tipo de garantía. ¿Está bien? Sin embargo, las transacciones posteriores deberán registrarse en la contabilidad del fideicomiso. Ejemplos, cobros, pagos y demás. Hay un caso de un fideicomiso de garantía al finalizar esta presentación. Y nos queda ahora la transmisión fiduciaria sin contraprestación. ¿Qué dice? Cuando se trate de un caso de transferencia de la propiedad fiduciaria de un bien sin que exista contraprestación alguna para el fiduciante, y además es poco probable que recupere los bienes fideicomitidos, es decir, hay un fideicomisario determinado por el contrato, dichos bienes deberán ser dados de baja del activo del fiduciante con impacto en resultados del ejercicio de que se trate. En la contabilidad del fideicomiso, los bienes fideicomitidos deberán activarse por el valor indicado en el contrato o en su defecto conforme a los criterios de medición establecidos en la NIF 9. Como contrapartida, deberá registrarse la cuenta que mejor refleje la realidad económica de la operación y los compromisos que asuman acreedores, beneficiarios, fideicomisarios, conforme a las características del caso, y tal situación será informada en notas. Y también la contrapartida será una cuenta de pasivo de patrimonio neto conforme a lo que vimos. Posteriormente, todas las transacciones que se realicen con motivo de los bienes fideicomitidos deberán imputarse contra la contabilidad del fideicomiso. Bien, algunas cuestiones a tener en cuenta sobre el fiduciario. La contabilidad del fiduciario. Al momento de realizar las registraciones contables en la contabilidad del fiduciario, que es quien administra, deben contemplarse dos tipos de registraciones. Impacto en cuentas de resultados para todos los conceptos devengados del tipo honorarios, comisiones y demás. Impacto en cuentas de órdenes o en nota para reflejar la responsabilidad que se tiene sobre los bienes fideicomitidos. ¿Sí? Y tomando como esto, fuente de esto a Fowler Newton, por si quieren ir a consultar este tema. Es importante decir la fuente donde uno saca las cosas. Bien, finalmente me queda el tema de los estados contables del fideicomiso.
El objeto de presentar estados contables del fideicomiso deviene de la complejidad de sus operaciones, es decir, muchas veces sucede que las características jurídicas del fideicomiso, la cantidad de transacciones y las condiciones del contrato lo asimilan a una entidad comercial o industrial. Por ello se justifica la emisión de estados contables. ¿Está bien? Y los objetivos son estos: mantener completamente informadas a todas las partes, mantener informadas además en materia financiera y económica a todos los organismos públicos y privados que intervengan, bancos, municipalidades, ministerios, facilitar la transparencia, facilitar y transparentar las tareas del fiduciario, quien está obligado a rendir cuenta de sus gestiones a los beneficiarios. ¿Sí? Y finalmente, para que tengan presente cuáles son los 4 estados básicos que presenta un fideicomiso, para cumplimentar lo anterior, el fideicomiso debe cumplimentar la presentación de los siguientes estados contables: estado de situación financiera fiduciario, estado de cambios en el patrimonio neto fiduciario, estado de resultados fiduciario y estado de flujo de efectivo fiduciario. ¿Está bien? Bien, y seguido a esto viene la parte de ejercitación. ¿Alguna duda hasta acá con la teoría? Esos estados fiduciarios son como los que ya veníamos viendo. ¿Cómo, perdóname? Si esos estados fiduciarios Sí. tienen los mismos criterios que los que veníamos viendo o son diferentes. Sí, los estados son exactamente iguales que los otros. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. ¿Sí? Bien, me voy a tomar 5 minutos para ir a buscar agua que se me acabó, refrescar la garganta y retomamos, ¿sí? Así que nos volvemos a ver en 5 minutos. Son a cargo de los locatarios. Los alquileres deben ser depositados en la cuenta corriente abierta a nombre del fideicomiso en el Banco del Sol, y todos los pagos que deba realizar el fiduciario por el fideicomiso deberán ser efectuados con la emisión de transferencia del Banco del Sol. Cada 3 meses el fiduciario deberá entregar a los beneficiarios en partes iguales el 80% remanente de lo percibido en el periodo precedente, en razón de permitir un saldo permanente en el banco a fin de hacer frente a posibles gastos que demande el mantenimiento del bien fideikomitido. Fecha de cierre del ejercicio de Mandalor, 30 de junio de cada año. Duración asignada al inmueble, 50 años. Comisiones del Banco del Sol, 210 pesos, 210 en abril, en mayo y 522 en junio. Se solicita realizar las registraciones necesarias para contabilizar correctamente el contrato de fideicomiso, desde el punto de vista del fideicomiso, desde el punto de vista del fiduciario y desde el punto de vista del fiduciario. ¿Sí? Bueno, yo acá hice las 3 contabilidades. Se las voy a mostrar acá. No está en este. La última parte del ejercicio y lo que se solicita. Y después viene la solución que yo les puse ahí, que ustedes la ven, pero lo vamos a ver más grande. Es esta la solución que vamos a ver, pero lo vamos a ver más grande en un Excel, ¿sí? Bien. Lo primero, o por dónde vamos a arrancar. ¿Sí? Ustedes fíjense que en alguna parte dice que se firma el contrato de fideicomiso el 2 de abril, vamos a poner la fecha, para que ustedes la vayan viendo, del 2021. ¿Sí? Y en ese momento, ¿qué pasa? El fiduciante transmite un inmueble al fideicomiso. Pero dice que el fiduciante, la primera línea del enunciado, si todos lo tienen, dicen que el fiduciante es el fideicomisario.
Con lo cual, acá no va a haber una baja efectiva del bien, como veníamos viendo hoy, sino que va a haber una mera reclasificación contable, que va a ser un poco lo que yo les decía hoy. Una reclasificación contable donde tengo inmueble en fideicomiso a inmueble. Estamos en la contabilidad del fiduciario. ¿Y por qué valor? Por el valor que tengo el inmueble. ¿Sí? No tengo demasiados datos, lo único que sé es que el terreno es 63.000 pesos y el edificio 147.000 pesos. No tengo otros datos, entonces lo voy a dar de esta reclasificación, va a ser por 210.000 pesos, que es el único valor que tengo, y lo propio, o en espejo, va a ser el fideicomiso como registración del contrato. ¿Sí? Va a reconocer el inmueble en fideicomiso y va a reconocer una obligación contra el fiduciante por 210.000 pesos. ¿Y por qué les digo que va a reconocer una obligación o un pasivo contra el fiduciante? Porque habíamos dicho que las características eran que no sea beneficiario, que no sea fideicomisario y que además la actividad tenga un riesgo. ¿La actividad tiene un riesgo? Sí. Pero en este caso el fiduciante además es fideicomisario, con lo cual esos bienes van a volver a la contabilidad del fiduciante. ¿Sí? Bien, lo segundo que tenemos que hacer en la contabilidad del fiduciante, veamos particularmente, ¿qué es? ¿Qué es? Veamos la contabilidad del fideicomiso para no mezclarnos con las particularidades de la contabilidad del fiduciante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, registrar de alguna forma el cobro de los alquileres que tienen esos departamentos. Entonces, yo lo hice de esta forma. A ver si ustedes coinciden, les voy a pasar a explicar cómo. Son 5 locales por 3 meses, porque estamos haciendo una liquidación a los 3 meses, o sea, pasaron 3 meses, por 10.000 pesos cada uno, me está dando 150.000 pesos de alquileres que yo gané, por lo tanto cobré, ¿no? Acá no tenemos mucha data de las cuestiones financieras. ¿Sí? También dice el contrato, en la última línea que les leí, que abona gastos bancarios, ¿sí? Por esos 3 meses, en abril, en mayo y en junio, si no me equivoco. Que sumados arroja un saldo de 942.000 pesos, con lo cual gastos bancarios a Banco del Sol. Y finalmente abona 12.000 pesos por mes de honorarios del fiduciario. Otra pérdida, ¿no? Contra un egreso financiero. Y ahí llegamos a todas las operaciones. Todo ese choclo que leímos es para hacer estos asientos. Pero noten que los últimos 2 renglones de la parte grande del enunciado dice que cada 3 meses el fiduciario deberá entregar a los beneficiarios en partes iguales el 80% de los resultados del fideicomiso. ¿Sí? Y el 20% lo va a guardar por las dudas que surjan cuestiones a revisar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este fideicomiso? Va a ser su liquidación. En este asiento, no le vamos a dar mucha historia. Va a aparejar resultados positivos y negativos. Entonces, por un lado, alquileres ganados, 150.000, que estaban en el haber, los traigo al debe, para poder determinar el resultado del ejercicio, del fideicomiso. Y voy a dar de baja los gastos bancarios y los honorarios del fiduciario. Con lo cual, esos 150.000 pesos menos estos 932, me da algo así, yo no lo tengo calculado, ¿sí? Pero lo podemos hacer en cualquier lugarcito. Tengo todo en blanco. En cualquier lugarcito podemos hacer esto. Menos esto. Menos esto. Nos da el resultado de distribuir que nos
me lo muestra, es 113.058. ¿Qué dice? Que el 80% de esto, más esto, por 0,8, lo va a distribuir en partes iguales a los beneficiarios, o sea, dividido 2 porque hay 2 beneficiarios. Y el resto, que van a ser estos 22.612, lo va a guardar para cuestiones de contingencia. Es decir, va a imputar una reserva. ¿Está bien? Y ahí tenemos la liquidación. En este asiento tenemos la liquidación del fideicomiso, la distribución o asignación de resultados a cada uno de los beneficiarios y la constitución de la reserva. Todo un montón de cosas que venimos viendo se resumen en un asiento. Sí, obviamente, este fideicomiso tuvo poquitas operaciones. ¿Está bien? Ahora, ese fideicomiso, lógicamente, va a tener un cuadro de resultados del fideicomiso, ¿sí? Es más una nota de liquidación, pero bueno, tiene este formato. Alquileres obtenidos, 150.000, lo que calculamos recién al costado. Honorarios del fiduciario, 36.000. Gastos bancarios, 942.000. Beneficiario, se me trabó el mouse. Qué mala suerte. Perdón, que un problemita técnico. Tenía que aparecer un cuadrito diciendo, tuve un problemita técnico. Se debe haber quedado el mouse sin pila. Ahí retomo. Es el frío. Bien. Beneficiario, Grow, beneficiario Boafet y reserva. Todo eso hace que la utilidad del fideicomiso termine siendo 0. Ustedes piensen lo siguiente. Sea que el contrato me obliga a distribuir las utilidades, o sea que me las obliga a tenerlas en reserva, el resultado final del fideicomiso va a ser 0. ¿Sí? Porque o lo voy a distribuir o lo voy a mantener en reserva. Pero no me va a quedar ese resultado boyando dando vueltas. ¿Sí? Y por el otro lado voy a tener el estado de situación patrimonial del fideicomiso, donde voy a tener el saldo del banco, el inmueble activado, mi pasivo con los beneficiarios, mi pasivo con el fiduciante y la constitución de la reserva. Todo eso me hace. ¿Qué preguntas se debieran estar haciendo ustedes acá? Que nadie está preguntando. Ya de 14 perdimos 13. Quedan 11. Ninguno de ustedes está preguntando qué pasa con las depreciaciones. Las depreciaciones, que si no me equivoco debe ser este cuadrito, esta notita que yo tengo acá para no olvidarme. ¿Quién debe depreciar? Ustedes ya vieron que el fideicomiso no depreció. Bien, quien va a depreciar es el fiduciante. ¿Por qué? Porque sigue teniendo la propiedad fiduciaria de este inmueble, porque no se lo cedió al fideicomiso, para no recuperarlo nunca más. Como conserva la calidad de fideicomisario, ¿quién sí que lo va a recuperar? Entonces lo sigue depreciando el fiduciante en su contabilidad, siempre y cuando sea una empresa. Depreciación inmueble, fin. En fin. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahí calculé la depreciación sobre la parte proporcional, pues si ustedes la calculan no les va a dar, la calculé sobre la parte proporcional del inmueble, no del terreno, ojo con eso. Nada, es un dato de color. 147.000 dividido 50. Y finalmente, el fiduciante, cuando termine la vida del contrato, que en este caso no sé cuánto tiene, pero cuando termine, va a recuperar el inmueble, va a dar de baja el inmueble en fideicomiso y va a dar de baja las cuentas accesorias, que son las de depreciaciones acumuladas. Y finalmente tenemos que ver qué pasa en esa partecita de contabilidad del fiduciario. Yo sé que dije, cuando vimos la parte teórica, que el fiduciario lo que tiene que hacer es registrar los derechos y obligaciones que le generan el fideicomiso.
En este caso, y para simplificar, porque yo esa parte no los voy a complicar con esa parte, no se las voy a tomar. En la contabilidad del fiduciario, lo único que va a reconocer en este caso va a ser los valores a depositar con los cheques o transferencia. Creo que decía transferencia, pues yo lo cambié, antes decía cheques, y creo que yo le puse transferencias. Así que acá no lo cambié al ejercicio anterior, al ejercicio viejo, que yo lo modifiqué. Directamente va a ser banco. Va a registrar el ingreso en el banco contra los honorarios ganados, ¿sí? Por los honorarios que cobró. Si este tiene honorarios ganados, este tiene honorarios perdidos, ¿no? Pues no importa. Si este hizo una transferencia, este la recibió. ¿Sí? Bien. También tiene cuenta, podemos decir, que tiene cuenta en el Banco del Sol. ¿Está bien? Bien. Bárbaro. Y con esto terminamos lo que sería este primer caso que les mostré, ¿sí? Que tienen ustedes la resolución y el estado de resultados y de situación patrimonial fideicomiso. Y tenemos, posteriormente a eso, un caso de un fideicomiso de garantía, que también modifiqué los nombres, adrede. ¿Sí? Y recuerden lo que vimos cuando vimos fideicomisos de garantía. Cuando vimos fideicomiso de garantía, lo que vimos es que yo tomo deuda y cedo en fideicomiso algún título o alguna inversión que siga generando rendimientos, pero que en caso de yo no pagar mi deuda, me la puedan ejecutar el fiduciario, ¿sí? Me la pueda ejecutar y consecuentemente pagar ese pasivo que yo no pagué. Entonces, este fideicomiso de garantía, que yo acá les pongo el enunciado y les pongo los cuadritos y después tenemos los que se solicitan. Hacer una lectura rápida de esto y vamos a hacer una resolución rápida de esto. No tiene mucha ciencia y es bastante repetitivo. Con lo cual, por ahí vemos los primeros asientos y después ya lo cerramos porque nos quedan un par de minutos y ustedes sé que se tienen que ir. Yo la clase la voy a subir como siempre, así que no se preocupen. Bien, la empresa Nigan Sociedad Anónima, con fecha 1 de abril del 2021, obtuvo un crédito del Banco Lucid por un valor de 250.000 pesos, donde el banco descontó los intereses por 31.250, acreditando el neto en la cuenta corriente de la empresa. La cancelación del mismo será en 5 semestres, vencido el primero del 10 del 2021, y el último, venciendo el primero desde esa fecha, y el último, el primero del 10 del 2021, me parece que acá me quedó las dos veces la misma fecha. Un segundito que voy a mirar el planteo original para no confundirme. A ver si quedó bien. Este ejercicio es la primera vez que se da. Claro. 23, perdón. Acá, bueno, después lo voy a modificar. No lo puedo modificar. Ah, no, porque no es el Excel. Bien, sería de 2023. ¿Sí? Entonces, venciendo el último semestre en el 2023, no nos interesa. Modifíquenlo ustedes a mano ahí. A fin de garantizar dicho préstamo, la empresa constituyó un fideicomiso con fecha 20 de abril del 2021, esta fecha sí está bien, con los salvadores fideicomisos, quien revestirá el carácter de fiduciario. Los bienes a fideicomitir son bonos públicos o títulos públicos, constituidos por 30 títulos públicos de valor nominal 10.000 pesos cada uno, que a la fecha tienen un valor residual total de 250.000 pesos. O sea, fíjense que todo coincide con todo. El préstamo de 250.000 pesos que yo tomo y
los títulos públicos que cedo en garantía tienen el mismo valor residual, si no, no tiene sentido que yo dé en garantía algo que tiene un flujo de fondos mayor o menor. Menor no me lo van a tomar, mayor me lo van a tomar, pero bueno, no tendría sentido para mí. Y presentan el siguiente prospecto. La cancelación de esos títulos públicos serán 6 semestres, de los cuales ya transcurrió uno, y quedan casualmente 5 dando vuelta. Y el próximo a vencer es el 10 de abril del 2021, más o menos cuando yo tengo que pagar la cuota del préstamo. El interés que devengan es del 4% semestral, que son pagados junto con el rescate semestral. El cobro semestral del rescate e intereses será percibido por el fiduciario, quien deberá transferir a favor del fiduciante el importe del rescate, quedando en poder del fiduciario lo correspondiente a intereses para la cobertura del pago de la comisión correspondiente y todo otro gasto que origine el fideicomiso. Si quedara un remanente al término de las cuotas de amortización del préstamo, el fiduciario aplicará el importe del rescate a la cancelación de las mismas. La comisión del fiduciario se establece en 500 pesos mensuales a cancelar por semestre vencido. Ahí tenemos también una cuestión que por ahí no nos hace la diferencia. Tenemos la caída del préstamo, la corrida del título público, y nos da, que acá lo tenemos, ¿sí? El préstamo a su izquierda y el otro a su derecha. Y tenemos lo que se solicita, y dice realizar las registraciones necesarias para contabilizar correctamente el contrato de fideicomiso desde el punto de vista del fiduciante y desde el punto de vista del fiduciario. Y tenemos finalmente, yo se lo fui dando por etapas, lo que hay que hacer en cada uno de los ejercicios. Esto no es muy complejo o no tiene mucha complejidad. Y recuerden cambiar esa fecha. Muchas veces cuando uno hace un caso, le queda alguna fecha dando vueltas. Eso no debiera pasar, pero evidentemente pasa. Bien. Yo acá tengo todo el caso, lo vamos a ir siguiendo así, no lo voy a transparentar. Pero fíjense lo siguiente. Acá nosotros tenemos dos contabilidades, la del fiduciante y la del fiduciario. Y ahí grande tengo la pregunta, che, pero bueno, ¿qué pasa con el fideicomiso? Sí, si hay alguien que se tiene que ir, no se preocupe, después los últimos estos 10 minutos lo ven en la grabación, ¿sí? La clase de hoy, yo le había pedido a Estela que sea íntegramente grabada, pero bueno, pude finalmente estar acá con ustedes, así que no la grabé y estoy en vivo, ¿sí? Así que, bueno. Bien, tenemos dos contabilidades, fiduciante y fiduciario. ¿Y el fideicomiso qué pasa? En realidad, acá el fideicomiso no va a tener una contabilidad. ¿Recuerdan todo lo que vimos un poco en la teoría? ¿Sí? Habíamos dicho, cuando se trate de un fideicomiso de garantía, todas las registraciones contables van a tener impacto en la contabilidad del fiduciante, conforme a lo que le informe el fiduciario. ¿Sí? Y al principio, el fideicomiso no va a tener que registrar nada, que es esto. ¿Sí? Posteriormente, el fideicomiso deberá registrar, ¿sí?, las cuestiones que vayan sucediendo, pero al inicio no va a tener que registrar nada. Y yo tampoco me gasté acá en hacer la misma contabilidad en espejo del fideicomiso, pues no tenía sentido. Cuando hablamos de un fideicomiso de garantía, la contabilidad fuerte va a estar en cabeza del fiduciante y en los informes que pase el fiduciario que ustedes van viendo acá. De un lado la contabilidad del fiduciante y del otro lado los informes o las notas de liquidación del fiduciario. ¿Sí? Bien. Porque ya no me está dando más la garganta. Estoy haciendo sacrificios enormes por poder hablar todo esto. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que veíamos?
que la empresa asume un préstamo a cobrar por 250.000 pesos y cuando el banco se lo acredita, la empresa fiduciante, ¿no? Y cuando el banco se lo acredita, le descuenta los intereses negativos de todo el préstamo. Entonces, ¿yo qué voy a registrar? Voy a cobrar los 250.000 pesos menos los gastos. Los 250 menos los gastos. Voy a cobrar en definitiva 218.750. Pero al banco le voy a deber 250. ¿Qué va a ser la diferencia? Los intereses negativos a devengar que ya pagué, porque el banco ya me los cobró, pero que yo los tengo que devengar en todos los semestres, ¿verdad? ¿Y qué voy a constituir también? Bien, yo tenía títulos públicos en mi contabilidad, los doy de baja porque se los mando al fideicomiso, pero el fideicomiso no va a registrar nada, ya lo dijo la normativa, y voy a reconocer títulos públicos en fideicomiso, ¿sí? Que es una cuenta representativa de unos títulos públicos que yo tengo, pero que están cedidos en fideicomiso. Y si quiere, le podían agregar en fideicomiso de garantía. ¿Sí? Como un dato de color para la contabilidad. Por 250.000 pesos también. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? No. Perfecto. En el semestre número 1, ¿qué voy a hacer? Voy a devengar los intereses negativos que surgen del enunciado, estos 1112 surgen de aquí, de los intereses de la corrida del préstamo. 10.112, perdón. ¿Está bien? Bien. Surgen de la corrida del préstamo. ¿Qué voy a hacer además? Voy a pagar la cuota de mi préstamo. ¿Está bien? ¿Y qué otra cosita voy a hacer? Voy a cobrar los intereses del título público. ¿Está bien? Entonces, pago el préstamo, cobro los intereses del título público y finalmente llega el momento en el que yo debo hacer el cierre del fideicomiso. Entonces, el fiduciario, ¿qué me va a decir? Bueno, mira, los intereses que generaron los títulos públicos fueron 10.000 pesos. Las comisiones que te cobro yo son de 3.000 pesos. ¿Está bien? Con lo cual, te tengo que rendir 7.000 pesos que quedan a favor tuyo. ¿Se entiende de dónde salen todos estos números? ¿Sí? Entonces, el asiento que va a hacer el fiduciante va a ser crédito en fideicomiso, porque tengo que cobrar estos 7.000 pesos que el fiduciario me va a liquidar, comisiones, 3.000 pesos, que son las que le tengo que pagar al fiduciario, e intereses de títulos públicos, 10.000 pesos. Eso es lo que yo contabilizo en mi contabilidad. En definitiva, a mí lo que me importa es esto, cobrar los intereses y pagar la deuda. Cobro cobro el rescate del capital de los títulos públicos y pago la deuda. ¿Sí? Esto pasa todo en el mismo día. Tendría que estar al revés de los asientos para que esté más claro. Pero de alguna forma pago la deuda y cobro. En el ejercicio número 2, ¿sí? Ustedes fíjense que de títulos públicos, que eran 250.000 pesos, ya cobré 50. O sea, los intereses que me van a rendir sobre 200 ahora. ¿Está bien? Sobre un saldo, con lo cual van a ser menor. Primero, ¿qué hago? Devengo los intereses. De vuelta, van al cuadrito, devengan los intereses. Y digo,
pago el préstamo, pago la cuota de préstamo, cobro la cuota de capital de los títulos públicos, y digo, bueno, a ver el fiduciario qué liquidación me mandó, me dice, bueno, mira, el interés de la deuda pública fue de 8.000 pesos porque el saldo es menor, lógicamente el interés es menor. Siempre es la misma alícuota sobre. El interés se calcula, por las dudas nadie me lo preguntó, pero se los digo. La alícuota que dice el ejercicio sobre el saldo que dice la, ¿cómo se llama? Que vamos calculando, ¿está bien? 250, después 200, después 150. Pero las comisiones que te cobran son de 3.000, con lo cual queda, entre el segundo semestre, liquidarle 5.000 pesos al fiduciante. ¿Sí? Y ya traigo 7.000 pesos del periodo 1, con lo cual debo rendir 12.000 pesos. ¿Qué va a hacer el fiduciante? Va a decir, bueno, mira, crédito en fideicomiso ya traía 7, con lo cual le tengo que agregar 5. Comisiones de este semestre, 3. Intereses de título público, 8. Bien, en el ejercicio 3, para no alargarlo, devengo intereses, pago, cobro y me fijo la nota de liquidación del fiduciario. Intereses de los títulos públicos, 6.000 pesos. Comisiones, 3.000 pesos. Queda a rendir 3.000 pesos. Tengo acumulado 12, con lo cual el total acumulado final va a ser de 15. ¿Qué va a hacer el fiduciante? Crédito en fideicomiso 3, comisiones del fiduciario 3, intereses de títulos públicos 6. ¿Está bien? En el caso 4, todavía estamos igual. Devengo, pago, cobro. El fiduciario me dice que tuvo intereses por 4, que tuvo comisiones por 3, que el fiduciante a rendir es de 1.000, que tenía acumulado 15, que ahora te voy a acumular 16. Con lo cual, crédito del fideicomiso le acumulo a mi cuenta, en mi contabilidad, 1.000. Comisiones del fiduciario, 3.000. Intereses de títulos públicos en fideicomiso, 4.000. Ahora, en el ejercicio 5 la cosa va a ser diferente, ya no va a ser igual. ¿Por qué? Porque el resto del remanente del título público es tan pequeño que el interés es menor que las comisiones que debo cubrir, con lo cual ya no voy a acumular, sino que me va a restar del acumulado. Por eso no me lo paga el fiduciario, porque primero se va a garantizar que durante toda la vida de ese instrumento se pueda cobrar sus comisiones o eventualmente ejecutar el instrumento y pagar la deuda que yo no pagué. Entonces, ¿qué va a decir el fiduciario? Bueno, devengo la última cuota de interés, pago la última cuota del préstamo, cobro la última parte de capital del título público. ¿Y qué me va a decir el fiduciario? Me va a decir intereses de la deuda pública, 2.000 pesos, comisiones, 3.000. Me queda un saldito negativo de 1.000, pero yo tenía acumulado un saldo a favor de 16 que me tiene que dar el fiduciario, con lo cual el total a rendir por el fiduciario va a ser de 15. ¿Sí? ¿Cómo registro eso? Comisiones del fiduciario, pérdida. Ajusto el crédito porque ya no va a ser de 16, sino que va a ser de 15, lo ajusto en 1.000. Y reconozco los intereses del título público por 3.000. Perdón, por 2.000. Acá se me fue. ¿Qué hice? ¿Qué sume? Es esto menos esto. Por 2.000, que es el interés de la deuda pública que está acá. No sé por qué lo hice por diferencia, porque lo podría haber tomado de acá tranquilamente. Ahí está. ¿Sí? Bien. Y finalmente, ¿qué pasa? Cuando cobro estos 15.000, porque ya se terminó la operación, doy de alta el banco por 15.000 y doy de baja el crédito en fideicomiso que tenía registrado en el activo por 15.000. Y se terminó la operación. Ustedes fíjense qué diferente que es esto del fideicomiso de garantía respecto al fideicomiso común. Hoy teníamos un caso de fideicomiso donde teníamos la contabilidad del fideicomiso como si fuera una empresa y no le dábamos tanta trascendencia a la contabilidad del fiduciante, que tenía un par de asientos, ¿sí? Y en el fideicomiso de garantía, ¿cuánta trascendencia tiene la contabilidad del fiduciante, que es en definitiva el que está haciendo la operación financiera, y el fideicomiso ni siquiera tiene una contabilidad porque el fiduciario acá es una entidad financiera?
que no va a llevar una contabilidad del fideicomiso particularmente sobre esto, sino que te va a dar notas de liquidación. ¿Está bien? Y ahí llegamos al final de la presentación de este caso. ¿Les queda alguna duda o alguna pregunta hasta acá o algo que quieran hacer o compartir?